Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, mi bisonte? Espero que estés muy bien. Richard, ¿por qué estás así con esa corona? Cariño, porque hoy día tenía que vestirme de gala, ¿vale? De gala. ¿Por qué, Richard? Porque te tengo que presentar, cariño, a la nueva integrante. Corazón, la chancla. Apareció más renovada, más renovado, corazón. Ha cambiado, ¿vale? Es que, cariño, estuve buscando el modelo de la chancla anterior, pero ya lo han sacado de mercado. Y la que tengo puesta es el modelo, te lo voy a enseñar, pero ya está deteriorada. ¿Cómo crees que te voy a enseñar esta chancla deteriorada? Por eso, corazón, he tenido que reemplazarlo. Aquí está la sucesora. Y como me dijo una seguidora, muchos necesitan de un chancletazo, como tiene que ser, cariño. Y también porque se va ya la primavera. Mira cómo estoy vestido, cariño. Con mi chorcito ahí, calientito, color amarillo, color patito, cariño. Hoy estoy veraniego, mi querido Tauro, ¿vale? Muy bien, corazón. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. El otro punto también, Tauro. Tengan cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube, yo no estoy pidiendo número telefónico ni estoy entregando lo que es número telefónico. Lo vengo repitiendo como un año, cariño. Y entonces tendré que hacerlo constantemente porque creo que muchos tienen memoria de pez. Se olvidan, cariño, se olvidan. Lo único que van a encontrar es en la descripción de cada lectura es un correo. Mediante ese correo, en la descripción de la lectura, si le interesa lo que es una lectura personal, se ponen en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? Porque imagínate, mi querido Tauro, siento un Aries, a lo mejor te lo mencionó sin querer. Esos perfiles falsos, cariño, cobran 3 o 4 veces más que yo, sinceramente. Yo no sé cómo lo hacen. Pero bueno, vamos a continuar, mi bisonte, mi bisonte. Un mensaje del oráculo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi bisonte. Sonríe, corazón, tienes que ser feliz, ¿vale? Tienes que ser feliz. Es muy curioso porque cuando yo empiezo a barajear las cartas, he visto la escena de un eclipse, cariño. Vale, yo lo que te puedo decir de esa imagen, mi bisonte, posiblemente puede ser que muchos de vosotros están pasando lo que es una temporada muy difícil, muchos problemas, mucho llanto, mucho dolor, o puede ser que hay un grupo de ustedes que recién va a pasar esto. Pero recuerda, cariño, que el eclipse no dura tanto. Lo que tú estás viviendo o lo que tú vas a vivir, que a lo mejor de repente vas a sentir que te estás ahogando. Richard, no puedo más con esto. ¿Por qué Dios me castiga así? Dios no castiga. Es en base a nuestra decisión, ¿vale? Siento que ese problema, mi bisonte, va a pasar, ¿vale? Tranquilo, tranquila, va a pasar. Dice, el destino, el número 17 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Siento, bisonte, que el universo, papá Dios, todopoderoso, te va a empezar a entregar regalos en tu vida. Algo que a lo mejor de repente tú estabas buscando o simplemente algo que tú has estado llamando con las energías. O es un regalo, cariño. Es un regalo. Tómalo como una bendición, pero algo te viene del cielo. Mira, cariño, algo te viene del cielo, mi bisonte, cariño, por Dios. Con lo buena persona que son vosotros, a veces le pasa cada cosa, cariño, pero tranquilo, eso es parte de la evolución, cariño. De todo se aprende, todos son maestros de vida, todos, cariño. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi bisonte, que Dios universo me ayude para mi bisonte, cariño. Tenemos lo que es la carta del mundo. Ay, por Dios, Tauro, Tauro, cariño. Te viene un regalo, ¿vale? Te viene un regalo, una sorpresa, o el problema que tú estás teniendo va a empezar a haber solución. Tranquilo, tranquila, porque la carta del mundo me dice la fortuna, cariño. La fortuna. O algún problema, alguna situación se cierra el ciclo, pero algo viene, bisonte, algo viene. Muy bien. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Virgo. Voy a sacar más signos. Ah, mi bisonte. La carta del mundo también representa situaciones que pueden estar relacionadas con el Internet. ¿Quién te dice a ti, Tauro, que a lo mejor de repente un día entras a cotillar o a chismosear, cariño, y hay un mensaje de esa persona que tanto has estado esperando? Y el otro mensaje también, mi bisonte, a lo mejor tú me dices, Richard, estoy esperando un contacto del Internet, ¿vale? Para un trabajo, para un proyecto. Cariño, por Dios, prepárate, prepárate, corazón, porque te llega algo bueno.
Me sale un Aries, me sale lo que es Piscis o Acuario y Libra. Siento que muchos de vosotros, bisonte, van a tener lo que es una conversación o posiblemente vas a estar firmando algún tipo de contrato o de documento. Me trabo, cariño, es la emoción, es la emoción. Es el sol de España que me pone así con tanta energía. Vamos a ver, ¿vas? Sí, vas, cariño. A ver, te voy a dar lo que es iniciales, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi bisonte. Vamos a ver, cariño, mi bisonte, iniciales. A ver, ¿qué me dicen? La letra C, muy bien. W o M. La letra L, muy bien, corazón, por Dios. Cierra tus ojitos hechiceros. Todo lo que tú sientas, todo lo que tú veas con tus ojitos cerrados, con el palo de lluvia, es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar, ¿vale? Si tú me dices, Richard, no puedo porque estoy haciendo cosas, entonces cuando tengas lo que es un momento libre, lo hace, bisonte. Empezamos, cariño, a ver si no tumbo la chancla. Recién llega y la voy a desplazar. La voy a utilizar como... ¿Vosotros han entrado a lo que es al super chat del día domingo? Ay, por Dios. Cariño, me trataron como plato de quinceñera. ¿Cómo así, Richard? Sí, cariño, me utilizaron, me comieron y me descartaron. Me descartaron. Hay una seguidora, cariño, pero yo lo tomo de buen humor, ¿vale? No tengo nada en contra de ella, al contrario, eso es parte del show, es parte del show. Una seguidora, cariño, me envió $100. Entonces a mí mis ojos se me salieron, dicho, de la emoción. Dije, ya lo hice linda, ya acabo el super chat, me voy a dormir temprano. No pasó ni un minuto, me lo quitó, cariño, me lo quitó los $100. Me quedé así, petrificado, plasmado. Me quedé vestida como novia de pueblo, cariño. Me quedé ahí vestida como novia de pueblo. Muy bien. Ay. Vamos a ver, bisonte. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Muy bien, corazón. La última imagen me ha impactado mucho. Vale. En primer lugar, mi bisonte, he visto mucha agua, pero mucha agua. Esas aguas están un poco movidas, pero es agua limpia, agua limpia. Siento, mi bisonte, que tus problemas sentimentales, ya sea con la pareja, con la familia, con tu entorno, todo lo que esté relacionado con la comunicación, va a empezar a encontrar lo que es una estabilidad. Si muchos de vosotros, bisonte, posiblemente también tienen problemas que estén relacionados con la salud, también va a empezar a haber mejoría, porque era agua limpia, bisonte, agua limpia. El otro mensaje también, mi bisonte, he visto la imagen como... No he podido distinguirlo bien, no sé si es hombre o mujer, pero como que te acaricia el cabello, cariño, te acaricia el cabello. Puede ser que hay un grupo de ustedes que está un poco estresado, estresada. A lo mejor de repente me dice, Richard, antes de ver tu lectura, días anteriores o horas antes, has estado llorando, has estado muy triste. Siento que hay una energía que acaricia tu cabello. Es un ser de luz, ¿vale? Puede ser una persona que ya no está lo que es en este plano terrenal. Puede ser un ángel, un ser de luz. Te consuela, mi bisonte. No estás solo, cariño. No estás sola. Siento ese Aries muy fuerte en tu vida, cariño, muy fuerte. Y la otra imagen que me ha impactado, bisonte, he visto la cara de un tigre, de un tigre. O muchos de vosotros posiblemente puede ser que están lidiando con personas de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo. O muchos de vosotros, cariño, vas a empezar a resurgir de tus cenizas. Te noto con fuerza, te noto con poder, te noto que vas a estar más calculadora, pero en el buen sentido, ¿vale? Para los proyectos, para los sueños, para la comunicación. Entonces, Tauro, noto que hay una renovación de energía en tu vida, mi bisonte. Me encanta, cariño, me encanta. Vamos a ver, ¿qué más me quieren decir? A ver, ahí, porque este palo, cariño, se mueve. A ver, vamos a ver, cariño, qué nos quieren decir, cómo están tus energías en estos momentos. Que Dios Universo me ayude.
Que Dios Universo me ayude para mi bisonte. Que Dios Universo me ayude para mi bisonte. Vamos a ver cómo están tus energías. A ver, Tauro, Tauro. ¿Cómo están tus energías, mi bisonte? Con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Tenemos lo que es la carta del ermitaño, cariño. Estás intentando buscar claridad en tu vida. Estás intentando de repente buscar tus sueños también. O de repente la comunicación con una persona. Pero te veo como que, a pesar que es la carta del ermitaño, te veo que me dice Richard, no voy a parar hasta ver la luz, hasta encontrar ese camino. Me encanta, bisonte, me encanta. Y tenemos lo que es la carta de la reina de pentáculos. Sí, cariño. ¿Sabes qué siento, Tauro? Siento que la suerte está a la vuelta de la esquina, cariño. Continúa. Sigue siendo perseverante, corazón. No te rindas, porque muy pronto, cariño, el que la sigue la consigue, corazón. Siento que va a haber recompensa para ti, porque mira, está cerca ese sueño, Tauro. Está cerca, cariño. Tenemos lo que es la carta también de Rey de Espadas. Y cierras también con la carta del 5 de Pentáculos. Siento mi bisonte también, posiblemente muchos de vosotros me dicen, Richard, yo trato de salir adelante, yo trato de encontrar la luz, la comunicación, el contacto, pero hay una persona, Tauro, como que, como que en vez de ayudarte, te juzga o te pone barreras, o posiblemente puede ser que muchos de vosotros estás teniendo algún tipo de discusión o de lío. Vale. Cuando uno tiene un problema, tanto lo que es en la parte económica, en tu vida de una forma general, cariño, uno está nervioso, nerviosa. Y esa energía, Tauro, afecta a tu entorno. Es un efecto dominó, ¿vale? Entonces, como tú estás vibrando mal, las personas que están en tu entorno también van a vibrar mal. Por eso que luego existen los enfrentamientos, los choques. Entonces, mi querido bisonte, pero si hay una persona que siempre está constantemente machacándote, diciendo que eres un inútil, diciendo que no vales para nada, diciendo que no vas a poder con este proyecto, cariño, yo te doy permiso que cojas la chancla, ¿vale? Yo te doy permiso, cariño, así, tal cual. Cariño, cada persona está en su tiempo, en su momento. A cada persona le llega su momento, su hora, pero es un tiempo divino. Hay personas que a lo mejor de repente logran sus propósitos de la noche a la mañana, pero hay personas que a lo mejor van a tardar 10 años, 20 años, pero cada persona está en su tiempo divino, bisonte. Así que por favor, así, oye tú. ¿Qué te pasa, Lupe? ¿Qué te pasa, Kevin? Déjame en paz, déjame vivir, dile así, déjame vivir. Ya está, cariño. Muy bien. Vamos a continuar, porque mira esta carta. Viene a la defensiva, cariño, y tú te sientes mal. Baja tu autoestima, corazón. A lo mejor de repente, ay, Tauro, sinceramente, si es así, yo te voy a tirar la chancla. Es que de verdad, Tauro. ¿No será, Tauro, que a lo mejor de repente hay una persona que siempre te está diciendo que no te quiere? Hay una persona que siempre te ignora y tú te aferras. Es que de verdad, cariño, no te aferres a una cucaracha que simplemente te está dando largas, cariño. Hombres hay por montones. Mujeres hay por montones. Y ahora que el clima está mejor, corazón, al menos aquí en Europa, cariño, se levantó la cacería, se levantó la veda. Empiezan a salir, cariño, yo qué sé, todas las especies del mundo. Entonces, mi bisonte, cariño, aléjate de una persona que no te da tu lugar. Aléjate de una persona que no te da tu valor. Tú eres importante para mí, para el mundo, para todos, para las personas que realmente te aman, ¿vale? Por favor, Tauro, porque si no, cariño, esa chancla va a ir directamente a ti. Esta chancla está virgen, está nuevo, cariño. Está nuevo, corazón. Necesita estrenar esta chancla. Muy bien, cariño. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, Tauro? A ver, corazón. ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés? Ay, sí, Richa, por favor. Dímelo, Richa, por favor. Dímelo, Pepe Lucho, ¿cómo está? Vamos a ver. Hola, Lupe, ¿cómo está, cariño? Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del diablo. Cariño, por Dios. A ver qué carta más me sale al costado. Ay, por Dios, cariño, sinceramente. Es que tú eres un poco tóxica, eres un poco tóxico. ¿Por qué, Richard? Siento que esta persona como que te busca siempre para comerte, cariño. Tú ya sabes que, ¿vale? Hay cosas que yo no puedo decir por YouTube.
Veo que esta persona te busca y veo que tú lo correspondes, cariño. A la mínima que te dice Tauro, Tauro, te amo, tú vas corriendo. Richard me ha dicho que me ama, Richard me ha dicho que me ama, aunque sea solamente por un día. Ay, de verdad, corazón. Siento que hay una persona que siempre te busca o te va a buscar, corazón, cada vez que necesite de ti, ¿vale? En pocas palabras, no es amor al chancho, no es amor al cerdo, es amor al chicharrón o al jamón. O al jamón, cariño, ¿vale? Ay, de verdad, Tauro, sinceramente, yo aconsejándote que busques algo real, no busques una persona que te utilice, y tú me dices, Richard, necesito que me utilicen. Necesito que me utilicen. Tauro, cariño, reacciona. La chancla no quiere estrenarse contigo, Tauro. No quiere estrenarse contigo. Reacciona, Tauro. Esta persona solamente quiere comerte, nada más. Solo quiere comerte, ¿vale? Hay una persona que te desea. Hay una persona que te desea, hay una persona que quiere estar contigo, lo que es en la parte íntima, pero esta persona quizás, cariño, no pasa de esa barrera, no quiere una relación formal, solamente quiere pasarlo bien. Vamos a ver qué nos dicen ahora para solteros y solteras, carta guía, carta consejo. A ver, cariño. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi bisonte, que Dios universo me ayude para mi bisonte. Tenemos, ay por Dios, ay por Dios, Tauro. Especialmente las chicas, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, cariño? Siento que muchos de vosotros solteros y solteras, ay Richard, fue un desliz, copas vienen, copas van, Richard, necesito la chancla, demasiado tarde, cariño, no puedo ya actuar, cariño, la chancla tiene que quedarse ahí. Solteros y solteras, si estás preparado, pues no pasa nada, pero siento que muchos de vosotros van a ser padres o madres. Entonces, cariño, busca algo real. No vaya a ser que simplemente, yo que sé, por una noche loca, fue una noche loca, besé sus labios y besé su boca. ¿Qué más sigue? Ay, no me acuerdo. Y esta es mi historia. No te puedo mentir, por más que lo quiera. De María Conchita Alonso, ¿vale? Siento que muchos de vosotros van a ser madres o van a ser padres, solteros y solteras. No quiere decir que vas a tener pareja. A lo mejor de repente, yo qué sé, tienes lo que es un desliz. Entonces, cariño, cuídate, ¿vale? Cuídate de esos deslices, mi querido bisonte. Ay, de verdad, Tauro, qué miedo que me das. Tienes tanta energía que me vuelves loco. Vamos a ver qué nos dicen. Una carta guía, una carta de consejo para economía. Que Dios universo me ayude. A ver, cariño. Ay, estaba escuchando, se me cayó una carta. Estaba escuchando la música de Ana Gabriel. Richard tiene tantos ya, pero hay uno que me gusta, cariño. La carta del 6 de copas. Siento, mi bisonte, que hay personas que te van a ofrecer posiblemente un apoyo económico o te van a hablar de un trabajo, de un proyecto, ¿vale? Siento que tu entorno, algún amigo, alguna amiga o un familiar te va a apoyar lo que es en la parte económica, ya sea de repente para un contrato o dinero. La música que he estado escuchando es de Ana Gabriel. No sé si la has escuchado. Amiga, tengo el corazón herido. El hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo, llorando por las noches. ¿Qué más sigue? No me acuerdo más, ¿vale? Rechaza mi presencia, amiga, ¿no será que has descuidado la forma de querer a ese amor? Quizás la casa, la rutina. Me encanta. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di. Intenta un poco, no es posible que se pueda querer más. Pensando así lo perderás. Ay, por Dios, me río mucho. Las características de una vez. Es que de verdad, cariño, esa canción me recuerda, yo qué sé, un fin de semana en la casa de mi mamá. Barriendo el patio, cariño, barriendo el patio. De verdad, ¿cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di. Muy bien, las características. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi bisonte. Hay una persona que se levanta mucho en la madrugada. O posiblemente también, mi bisonte, tú puede ser que me digas, Richard, lo he soñado, Richard, a Pepe Lucho, a la Lupe. ¿Será que también me está pensando? Sí, cariño. Veo que este hombre o esta mujer, cariño, sufre por ti o posiblemente quiere saber de ti. Puede ser que esta persona sea de elemento aire. Otra vez, elemento aire, la carta del 5 de espadas.
es Libra, Géminis o Acuario. Hay una persona de piel blanca, cabello rubio, o cabello negro, o castaño. Están en un lugar donde actualmente hace frío. Esta persona de repente le gusta vestirse con chaquetas de cuero. Esta persona, cariño, se ha cruzado contigo o vosotros de repente se han cruzado. Veo que se ha puesto nervioso, nerviosa y tú también, Tauro. Esta persona como que se ha reactivado algo relacionado con el amor. La carta de la torre. Para muchos de vosotros, mi bisonte, posiblemente están lidiando con un Capricornio. O posiblemente tu persona, tu amor, cariño, tu papi, tu maromo, puede ser que trabaje lo que es en la construcción, me dicen también. O en edificios muy altos. Muchos de ellos tienen de repente lo que es un cargo muy importante. La carta del 6 de bastos. Para muchos de vosotros, mi bisonte, posiblemente estás lidiando con una persona que es famoso, que es famosa, un youtuber, cariño. Veo que vosotros de repente se mueve mucho lo que es en el mundo de la noche, discotecas, bares, restaurantes, hoteles, puede ser inclusive que trabajen ahí. Siento que muchos de vosotros, bisonte, hay una persona, parece como si fuera un cantante, o a lo mejor de repente un actor, pero yo me inclino más para un cantante. Hay una persona que está dentro de la farándula, cariño, de Chollywood, como dicen en Perú, cariño, que te gusta mucho, ¿vale? La farándula, corazón. Bendiciones, mi bisonte. Te quiero. Hasta la vista, cariño. Sé feliz, Tauro. Recuerda, cariño, que al final del túnel vas a ver la luz. Después de la tormenta llega la calma, cariño. Hasta la vista, corazón. Te quiero, Tauro.